Bienvenidos a la sesión 4 de Ten cuidado de la doctrina. En nuestra última sesión, Arruinados por el pecado, vimos los efectos del pecado en cada parte de nuestra vida. El pecado ha oscurecido nuestra mente, distorsionado nuestros afectos y debilitado nuestra voluntad. Hoy veremos cómo Dios revierte los efectos del pecado en nuestras vidas. Dios interviene para abrir nuestros ojos ciegos de modo que podamos entender y creer la verdad. Él transforma nuestro corazón endurecido para que lo amemos libremente y redirige nuestra voluntad obstinada para que lo sigamos con alegría. Dios hace eso por medio de su Espíritu Santo. Y esta gran obra de intervención del Espíritu se llama regeneración. La regeneración es una obra maravillosa de Dios y creo que te animará a ver cómo Dios te ha regenerado y cómo por el poder de su Espíritu también puede regenerar a otros, incluyendo algunas de las personas a las que estás tratando de guiar. Comencemos con 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre una persona salva y una que no lo es? ¿Es simplemente que la persona salva cree ciertas cosas que una persona no salva no cree? Si hay algo más, ¿cuál es esa diferencia? Segunda pregunta. ¿Cómo son posibles el arrepentimiento y la fe en una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Recuerda, la Biblia dice que el corazón humano es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente perverso. ¿Cómo pueden surgir el arrepentimiento y la fe de un corazón engañoso y perverso? Tercera pregunta. ¿Qué ha sucedido en tu vida que solo podría explicarse por una intervención del poder de Dios? Recuerda, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, ¿qué ha sucedido en ti que solo puede explicarse por una intervención del poder de Dios? Bueno, la respuesta a todas estas preguntas es la regeneración. La regeneración es la obra del Espíritu Santo de Dios, por medio de la cual Él ha transformado tu alma para que con una mente, un corazón y una voluntad nuevos, confíes en Él, lo ames y lo sigas con alegría. La Biblia habla de esta intervención de varias maneras, así que empecemos viendo el lenguaje que usa para hablar de la regeneración. La regeneración es una palabra bíblica y también un tema bíblico. Encontramos la palabra regeneración en Tito 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Observa cómo Dios nos salvó, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y todo esto es un regalo de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. El otro lugar en la Biblia donde se usa esta palabra regeneración es en Mateo 19, donde Jesús dice: en verdad les digo que ustedes que me han seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otras traducciones dicen en la nueva creación o en la renovación de todas las cosas. Jesús claramente está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y la palabra que usa para describir esa transformación es la regeneración. Eso nos dice mucho sobre el significado de esta palabra. La regeneración implica tomar algo, en este caso el planeta, que ha sido devastado por el pecado, y hacerlo nuevo para que refleje la gloria de Dios. Y esta es la palabra que la Biblia usa para describir la obra de Dios en ti. Si estás en Cristo, entonces lo que Dios un día hará con este planeta ya lo ha hecho en ti. La palabra regeneración aparece solo 2 veces en la Biblia,
Pero la regeneración es un tema principal en la Escritura. La Biblia habla de la regeneración de 4 maneras: nuevo nacimiento, nueva creación, nueva vida y nuevo corazón. La regeneración es un nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienen que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es recibir una infusión de vida nueva que proviene de Dios mismo. Jesús nos dice que este nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El Espíritu de Dios nos da un nuevo nacimiento. Pero, ¿cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios regenera a los pecadores por medio de la palabra de Dios. Pedro nos dice: pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Ahora, Pedro está usando la analogía de cómo empieza la vida humana. La semilla viva llega y en un momento se concibe una nueva vida. Por supuesto, la semilla no siempre produce vida, pero no hay nueva vida sin la semilla. El Espíritu Santo nos da nuevo nacimiento por medio de la semilla viva de la palabra de Dios. De esto se deduce que, si queremos que las personas nazcan de nuevo, lo mejor que podemos hacer es abrir la Biblia con ellas. Lleva la semilla viva de la palabra de Dios a la vida de las personas y ora para que el Espíritu Santo produzca nueva vida a partir de esa semilla. Otra manera en la que la Biblia describe este milagro de la regeneración es como una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Dios te creó. Él te formó en el vientre de tu madre. Pero, como vimos la vez pasada, todos estamos afectados por el pecado en cada área de nuestra vida. Cuando Dios te regeneró, hizo en ti una nueva obra creadora, en la cual abrió tu mente, ablandó tu corazón y redirigió tu voluntad. Ya no eres la persona que solías ser. Eres una nueva creación en Jesucristo. Otra manera en la que la Biblia describe la regeneración es nueva vida. Dios nos ha dado nueva vida. Dios, quien es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, es por gracia que ustedes han sido salvados. Si estás en Cristo, esto es lo que te ha sucedido. Dios te dio vida. Por naturaleza, eras insensible a Dios, pero Dios te ha regenerado al soplar nueva vida en tu alma. Y también las Escrituras hablan de que Dios nos da un nuevo corazón. Dice: yo les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La sesión anterior vimos que el corazón con el que naciste amaba las cosas equivocadas. Por naturaleza éramos amantes de nosotros mismos en lugar de ser amantes de Dios. Pero Dios te ha dado un nuevo corazón. Por eso lo amas, confías en Él y deseas servirle. Así que nuevo nacimiento, nueva creación, nueva vida, nuevo corazón. Aunque la palabra regeneración solo aparece 2 veces en la Escritura, la verdad de la regeneración está en toda la Biblia. Esta es una doctrina bíblica sumamente importante y entenderla será de gran ayuda tanto para ti como para las personas que lideras. La segunda cosa es la regeneración es obra de Dios. Dios dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. La regeneración es obra de Dios. Pero, ¿cómo se relaciona esta obra de Dios con nuestra responsabilidad de arrepentirnos y creer en el Evangelio? Escucha lo que dice Juan
sobre lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pausemos por un momento. Fíjate en las indicaciones claras sobre lo que debemos hacer. Debemos recibir a Jesús y lo hacemos creyendo en su nombre. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pero Juan no termina allí. Continúa diciendo que nosotros, los que recibimos a Jesús creyendo en su nombre, somos los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios nos regenera y nosotros recibimos a Jesús creyendo en su nombre. Dios sopla nueva vida en nosotros y comenzamos una nueva vida de confiar, amar y servir a Jesús. Estas cosas van juntas, nunca sucede una sin la otra. Todo el que cree ha sido regenerado. Todo el que ha sido regenerado cree. Ahora, ¿cuál de estos viene primero? Los cristianos han debatido eso durante muchos siglos. Pero a mí me parece claro que si tomamos en serio lo que hemos aprendido sobre cómo el pecado nos ha arruinado, entenderemos que la manera en que somos salvos es que Dios abre nuestros ojos ciegos para que comprendamos y creamos la verdad. Dios cambia nuestros corazones endurecidos para que lleguemos a amarlo, y Dios dobla nuestras voluntades obstinadas para que lleguemos a servirle. Detrás de nuestra fe está el milagro de la gracia regeneradora de Dios. Hay una ilustración antigua que me ha sido útil. Piensen en un amanecer. Cuando el sol sale por la mañana, hay luz. Estas dos cosas suceden juntas, nunca una sin la otra. Si observas un amanecer, podrías decir, hay luz, porque el sol ha salido. No dirías, el sol ha salido porque hay luz. No, la luz viene cuando el sol sale, no al revés. Pues la regeneración es como el sol que sale. La fe es como la luz que trae. Detrás de nuestra fe está el milagro de la gracia regeneradora de Dios. Hemos visto que la regeneración es una palabra y un tema bíblico, que la regeneración es obra de Dios, y ahora quiero que vean, en tercer lugar, la regeneración te ha cambiado. En nuestra última sesión vimos que el pecado ha desfigurado cada parte de nuestro ser. Nuestra mente estaba oscurecida, nuestros afectos distorsionados, nuestra voluntad incapacitada. La regeneración es la obra de Dios en la que Él ha cambiado tu alma para que con una mente, un corazón y una voluntad nuevos, confíes en Él, lo ames y lo sigas con gozo. Cuando Dios te regeneró, Él abrió tu mente. Así que lo que Pablo dice es verdad en ti, pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios lo ha hecho, ha brillado con su luz en tu corazón. Y cuando Dios te regeneró, cambió tu corazón. Lo que Pedro dijo de los primeros creyentes es verdad en ti, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Y cuando Dios te regeneró, Él redirigió tu voluntad. Lo que Pablo les dijo a los corintios es verdad en ti. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. ¿Qué cambió en la regeneración? Tú cambiaste. Dios intervino en tu vida. Te hizo una nueva creación en Jesucristo. Ya no eres la persona que solías ser. Ahora, es importante decir lo que no cambia en la regeneración. La regeneración no cambia tu temperamento. Dios te creó, te hizo con dones únicos, personalidad y temperamento,
Y el nuevo nacimiento no viola lo que Dios ha hecho. Los pecadores tímidos se convierten en cristianos tímidos. Los pecadores creativos se convierten en cristianos creativos. Los pecadores de voluntad fuerte se convierten en cristianos de voluntad fuerte. Esto lo vemos, por ejemplo, en Saulo de Tarso. Él era un líder apasionado, articulado, determinado e incansable antes de venir a Jesús. Y cuando Dios lo regeneró, redirigió lo que antes se usaba para el mal y lo usó para el avance del evangelio en todo el mundo. Dios nunca hace dos copos de nieve iguales y ciertamente nunca hace dos cristianos iguales. Cuando Dios te regeneró, te movió en una nueva dirección. Eres hecho nuevo, pero sigues siendo tú. Así que no pierdas tu gozo al seguir a Jesús tratando de ser alguien más. Dios no nos hizo únicos en la creación solo para hacernos iguales en la redención. Su propósito es crear en ti un reflejo único de Jesucristo. Ahora, lo último que quiero que veamos en esta sesión es que la regeneración es un evento completo. Tomemos un momento para poner esta maravillosa verdad de la regeneración en contexto. Me ha sido útil pensar en nuestra salvación en tres etapas: la obra cumplida de Cristo, la obra continua de Cristo y la obra venidera de Cristo. También encuentro útil hacer una distinción entre lo que Jesús ha hecho por nosotros y lo que Jesús ha hecho en nosotros. Al juntar todo esto, podemos decir que la redención es la obra cumplida de Cristo por nosotros. Lo veremos en la próxima sesión. Cristo nos redimió derramando su sangre. La regeneración es la obra cumplida de Cristo en nosotros. Y así es como la regeneración se distingue de la santificación, que es la obra continua de Cristo en nosotros. Piensa en la diferencia entre el nacimiento y el crecimiento. El nacimiento es un evento completo. Hemos nacido de nuevo. El crecimiento es un proceso continuo. Estamos creciendo en el Señor. Ahora, para completar este cuadro, la obra continua de Jesús por nosotros es su intercesión. En este momento, Él está a la derecha del Padre. Nuestro Salvador está donde necesitamos que esté y podemos estar seguros de que tendremos todo lo que necesitamos para enfrentar lo que venga, porque Jesús habla al Padre en nuestro favor. Y cuando Jesús venga otra vez con poder y gloria, su gran obra por nosotros será la resurrección. Recibiremos nuevos cuerpos, como su cuerpo resucitado, adaptados para la vida eterna. Y la gran obra de Cristo en nosotros será la glorificación, en la que quitará toda huella de pecado de cada parte de nuestro ser. Nunca pecarás más, ni tendrás inclinación al pecado. Cuando veas a Jesús, serás como Él. Entonces, nuevamente, la regeneración, como el nacimiento, es un evento completo. La santificación es el crecimiento de la vida que comenzó en la regeneración. Ahora, la mayoría de los cristianos están más familiarizados con el proceso continuo de la santificación que con el evento completo de la regeneración. Y es natural que un creyente diga: Dios me está cambiando. Pero dudamos en decir: Dios me ha cambiado, porque sabemos que aún tenemos mucho por cambiar. Pero la doctrina de la regeneración nos recuerda que Dios nos ha cambiado. Dios ha abierto tus ojos. Dios ha cambiado tu corazón. El Espíritu de Dios habita en ti. Ya no eres la persona que una vez fuiste. Para terminar, quiero animarte con 7 pasajes bíblicos que hablan de la obra cumplida de Cristo en ti. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Él no dice si alguno está en Cristo está convirtiéndose en una nueva creación. No dice que lo viejo está desapareciendo y lo nuevo se está formando poco a poco. Si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado.
no está describiendo un proceso, está describiendo algo que ya ha sucedido en todos los que están en Cristo. O piensen en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Esto es lo que ha sucedido. Ya está hecho. Esta es la verdad sobre ti como creyente. Cristo vive en ti. O Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que te ha sucedido a ti. Si eres creyente, has resucitado con Cristo. La vida de resurrección de Jesús está en ti. O 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Una vez más, nota que no dice tu cuerpo está convirtiéndose en templo del Espíritu Santo. Dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si estás en Cristo, el Espíritu Santo vive en ti. Es su presencia en ti lo que hace posible tu vida cristiana. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Nota, ustedes eran tinieblas, ahora son luz. Tu naturaleza ha cambiado. Observa cómo Pablo une aquí la regeneración y la santificación. Eres luz, eso es regeneración, así que vive como hijo de luz. Eso es santificación. O Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, todos pecamos y fallamos de muchas maneras. Pero Pablo dice, ustedes han sido liberados del pecado. Ya no eres prisionero del pecado. Sí, el pecado sigue siendo tu enemigo, pero ya no es tu amo. Cristo te ha hecho libre y ahora estás en posición de dar la pelea. O 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que vimos antes, pues han nacido de nuevo. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El lenguaje del nacimiento es claramente el lenguaje de un evento concluido. La regeneración, como el nacimiento, es la obra terminada de Cristo en ti. La santificación, como el crecimiento, es la obra continua de Cristo en ti. Comenzamos esta sesión con 3 preguntas a las que la regeneración responde. La primera es, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es salva y una que no lo es? La respuesta es la regeneración. Una persona que cree ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Estabas ciego y Dios abrió tus ojos. Estabas atado y Dios te liberó. Estabas muerto y Dios te resucitó. Ese es un milagro increíble de gracia, y por sencilla que sea la historia de tu camino hacia la fe, esto es lo que Dios ha hecho en ti. Y luego preguntamos, ¿cómo son posibles el arrepentimiento y la fe para una persona que está muerta en sus delitos y pecados? Nuevamente, la respuesta es la regeneración. Se te ha dado un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Eres una nueva creación en Jesucristo. Y preguntamos, ¿qué te ha sucedido que solo puede explicarse por una intervención del poder de Dios? La respuesta es la regeneración. Si crees en el Señor Jesucristo, si lo amas y tienes el deseo de servirle, puedes estar seguro de que Dios te ha salvado mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que anímate. Dios ha intervenido en tu vida. Tal vez tengas muchas batallas, pero ya no eres quien eras antes. Eres una nueva creación en Jesucristo.